Bienvenidos al módulo número 1 de la tutoría de trabajo final. Este módulo comprende dos unidades, la unidad número 1 y la unidad número 2, y está previsto que el tiempo de abordaje y de trabajo de este primer módulo de la tutoría de trabajo final comprenda los primeros 3 meses previstos, digamos, para esa tutoría. Vamos a pasar ahora a definir los contenidos y los objetivos de cada una de las unidades que vamos a abordar, a fin de que ustedes tengan un panorama cierto y preciso de cuáles van a ser los momentos fundamentales que vamos a estar abordando y trabajando en este espacio de tutoría. En la unidad número 1, por supuesto la primera unidad, el primer núcleo de trabajo que vamos a tener entre manos en este espacio de tutoría, tiene que ver con la elección de la obra para traducir. Y este es un tema fundamental porque nosotros no vamos a poder trabajar el resto de las actividades previstas para el espacio de tutoría si no cumplimos con este primer paso, que es la elección adecuada de la obra que vamos a traducir. Esto básicamente por ejemplo, se podría pensar como que tenemos que realizar, no sé, un traje de novia, por ejemplo, un traje muy importante. Si no disponemos de la tela, del material fundamental, por más que hagamos un excelente molde, por más que tengamos todas las herramientas después para coser y confeccionar, digamos, ese traje, si no disponemos del material fundamental, que es la tela, y bueno, no vamos a tener ese punto de partida como para llegar al objetivo final. Bueno, en esta primera unidad entonces, que tiene que ver con la elección de la obra para traducir, los objetivos fundamentales van a tener que ver con definir, por ejemplo, qué es una tesis, una tesina o un trabajo final de grado. Y vamos a tener que ponernos de acuerdo y definir exactamente el trabajo previsto que tenemos en este espacio de tutoría, si se trata justamente de una tesis, de una tesina o de un trabajo final de grado. Vamos también a definir pautas orientativas para la elección de la obra a traducir. Esto es fundamental porque una mala elección puede conducir a que mi proceso, el análisis del proceso traductor que conlleve la traducción de esa obra no sea pertinente para esta instancia académica. Entonces vamos a tratar de definir cuáles son las pautas o los consejos o recomendaciones que hay que tener en cuenta en ese sentido. También vamos a abordar el tema de cómo acreditar el hecho de que la traducción no haya sido, que la obra no haya sido traducida, que la traducción de esa obra no haya sido publicada, digamos, en ningún espacio, en ningún ámbito, ya que es un tema fundamental y es un requisito del reglamento. También vamos a tratar, digamos, cuáles son los requisitos para elevar la solicitud de aprobación de nuestro proyecto de trabajo final a la rectoría. Y por último vamos a culminar esta primera unidad, que se supone que aproximadamente va a ocurrir al término del primer mes del espacio de tutoría. Lo que vamos a hacer es confeccionar una planilla que recopile, que sea todo un listado de todas las obras elegidas por los alumnos y que ya hayan sido aprobadas por la rectoría. La idea por eso es que ese primer mes sea muy intensivo y que ustedes se aboquen realmente a realizar la definición de elegir la obra que van a traducir, para que no queden alumnos, tutorandos, que necesiten tiempo extra para seguir buscando obras y lograr la aprobación pertinente. Eso los va a atrasar en cuanto a las demás actividades previstas en las demás unidades. Vamos a pasar ahora a ver los contenidos de esta primera unidad. Entonces vamos a tratar de definir las características que tiene un trabajo de fin de grado y específicamente el que nos tiene, que tenemos nosotros entre manos. Vamos a abordar el concepto, digamos, y las ideas relacionadas a la investigación académica en un trabajo final de grado. Vamos a repasar conceptos que ustedes seguramente saben y conocen, pero bueno, vamos a tratar de profundizarlos desde un punto de vista de mayor teoría, de mayor fundamento teórico académico, con respecto a la traducción especializada en el ámbito literario y en el ámbito técnico-científico. Vamos a trabajar conocer, buscar espacios, digamos, en los cuales podamos encontrar obras interesantes que cumplan con los requisitos previstos en el reglamento y que no hayan sido traducidas al español. Vamos a trabajar con el concepto de plagio académico, que se entiende por plagio académico en cuanto, por ejemplo, a lo que tiene que ver con el informe que tenemos que elaborar.
y qué se entiende por plagio en cuanto a la traducción. Este tema de que esa traducción no haya sido publicada y que no exista ninguna traducción de la obra que tenemos entre manos. Es decir, todo eso va, digamos, a girar en torno al concepto del plagio académico y lo vamos a abordar y vamos a tratar de que ustedes conozcan algunas herramientas fundamentales y estrategias, definan estrategias para garantizar el hecho de que su obra no ha sido traducida al español. Y por último vamos a trabajar sobre las características de la redacción académica, que va a tener que ver fundamentalmente con toda la redacción de nuestro informe del trabajo final. Luego en la unidad 2 el tema principal tiene que ver con la redacción del informe, con la primera parte, es decir, los primeros puntos previstos en el reglamento para la redacción del informe final, que tiene que ver, digamos, con el análisis profundo de todo el proceso traductor implicado en la traducción de la obra que ustedes han elegido para su proyecto de trabajo final. Los objetivos de esta unidad tienen que ver con analizar, ir al hueso de qué significan los primeros puntos de la elaboración del informe final. Vamos a tratar de pensar cuáles serían los contenidos teóricos que podemos abordar, que podemos incluir en estos primeros puntos. Y una vez que hayamos hecho este primer abordaje, vamos a realizar un primer trabajo práctico que va a tener que ver con incluir esos puntos de análisis del proceso traductor con respecto a la traducción de su obra. Es decir, ustedes, la idea es que ustedes ya hayan empezado a traducir. Esta segunda parte va, normalmente, digamos, esta unidad o esta parte del trabajo práctico en la unidad aproximadamente se da antes de finalizar los 3 meses del comienzo del espacio de tutoría. Y entonces se supone que ustedes ya tuvieron tiempo para empezar a traducir su obra y tienen elementos suficientes como para abordar y elaborar los primeros puntos del informe. Y luego, a medida que vayamos transitando las 2 unidades del módulo 1, toda vez que ustedes estén destinando tiempo a la elaboración de un trabajo práctico, de algunas cuestiones que yo les voy a ir pidiendo y que recuerden que tienen que ver con la regularización del espacio de tutoría, vamos también a abordar algunos temas que tienen que ver con las prácticas profesionalizantes, es decir, con el ejercicio profesional. En cuanto a los contenidos de esta unidad, tienen que ver con los primeros puntos del informe que ustedes tienen que elaborar y dejando de lado el primer punto, que es la introducción, tanto la introducción como el título, la traducción del título de la obra se deja para el final del espacio de tutoría, es decir, para el segundo módulo. Ya que consideramos que, bueno, es necesario tener mucho más avanzada la traducción para poder definir tanto la traducción del título de la obra como la introducción, ¿sí? En el primer punto del informe, ya que este tiene que ver con una recopilación, un resumen, ¿sí? De los, digamos, de todos los puntos y de toda la estructura, ¿sí? Del informe, del trabajo que ustedes hicieron en el informe de trabajo final. Así que básicamente en esta segunda unidad los contenidos van a tener que ver con la fundamentación de la elección, por qué eligieron la obra, desde qué punto de vista o desde qué lugar ustedes se paran para fundamentar su elección. Vamos a charlar de la traducción, qué se entiende por traducción. Vamos a hablar sobre los distintos marcos traductológicos, teóricos, desde los cuales nosotros podemos encarar el proceso traductor. Vamos a hablar del proceso traductor, las etapas involucradas, ¿sí? Y cómo afectan, digamos, al trabajo que yo tengo que abordar, que es un trabajo sumamente extenso. Vamos a hablar de la obra, va a ver que ustedes van a tener que hacer un análisis de la obra que tienen entre manos, en cuanto al tipo textual, en cuanto a la contextualización, o sea, de pronto va a ser muy importante quizás que ustedes hablen del movimiento literario, por ejemplo, si es una traducción literaria, del movimiento literario en el cual está incluida su obra. Y también de la estructura de esa obra. Es importante que puedan reflejar en la traducción la macro y la microestructura de la obra original. Vamos a hablar de variedades dialectales y registro y del estilo, toda vez que esto sea pertinente en la traducción de su obra, normalmente lo es, pero bueno, quizás algunos puntos sean más pertinentes que otros. Todos estos primeros puntos son los que vamos a trabajar en la primera
la primera parte de la redacción del informe y que tienen que ver con esta segunda unidad del módulo número 1. Bueno, este es, digamos, básicamente el proceso, digamos, mejor dicho, el esquema de trabajo, los contenidos y los objetivos incluidos en el módulo número 1, que recuerden, está previsto que incluya los primeros 3 meses del espacio de tutoría. Los encuentro en el próximo módulo, en la presentación del próximo módulo. Espero que hayan resultado claras las explicaciones. Ante cualquier duda, desde ya lo vamos analizando en los distintos espacios semanales de intercambio. Muchas gracias. Bienvenidos al módulo número 2 de la tutoría de trabajo final. Este módulo comprende solamente una unidad de trabajo y su abordaje está previsto normalmente para la segunda parte del espacio de tutoría, para los segundos 3 meses de trabajo del espacio de tutoría. Y por lo general su inicio, es decir, el inicio de este módulo número 2, coincide con la finalización de los recesos, ya sea de verano o de invierno, según de la cohorte de que se trate. Es decir, si, digamos, estamos hablando de la cohorte que va de marzo a septiembre, será luego del receso invernal, o quizás antes, muy poquito antes del comienzo de ese receso. Y si estamos hablando de la cohorte de septiembre a marzo, será luego del receso de verano, ¿sí? O cuando mucho, unos días antes o una semana o 2 antes del inicio de ese receso estival. Es decir, normalmente tenemos que tratar de ubicar la organización de este módulo según los recesos que estén previstos en el calendario del instituto. Pero como les decía, por lo general coincide con el periodo, digamos, el último periodo del espacio de tutoría después de los recesos, luego de los recesos. El tema convocante para este segundo módulo tiene que ver con la segunda parte de la redacción del informe final. Se supone que para esta instancia, para estos segundos 3 meses y últimos 3 meses del espacio de tutoría, ustedes ya van a tener mucho más avanzada su traducción, o por lo menos avanzada la lectura crítica. Si avanzaron no tanto en la traducción, pero por lo menos sí en la lectura crítica, que les va a permitir desarrollar y elaborar y trabajar sobre los puntos que están contemplados en este segundo módulo. Los objetivos, entonces, de este segundo módulo tendrán que ver con definir las etapas del proceso traductor, definirlas específicamente y puntualmente la etapa de producción y la etapa de revisión, las etapas ya de pleno trabajo en el proceso traductor. Se van a analizar los puntos del informe final que no hayan sido abordados en el primer trabajo práctico con respecto al primer módulo. Es decir, vamos a introducirnos y vamos a trabajar con aquellos puntos que son de corte más práctico, de teoría aplicada específica. Los primeros puntos abordados en el módulo número 1 tenían que ver con el análisis de la obra en forma más integral, es decir, su superestructura, su contexto, digamos, el contexto en el cual está inmersa esa obra, el estilo, las variedades dialectales que puedan estar involucradas, digamos, incluidas en esa obra, etcétera, etcétera. En cambio, ahora nos vamos en este segundo módulo, nos vamos a abocar más que nada a aquellos puntos que tienen que ver con el proceso traductor en sí, con estrategias, técnicas de traducción, procedimientos, etcétera, etcétera. Al culminar de alguna manera la primera parte de este módulo número 2, vamos a elaborar, yo les voy a pedir que elaboren un segundo trabajo práctico que tendrá que ver con estos puntos, los últimos puntos del informe que no han sido abordados en el módulo número 1. Y como siempre, al igual que con el módulo número 1, a medida que ustedes van trabajando sobre estos ejes fundamentales que tienen que ver con la traducción de su obra y la elaboración del informe final correspondiente, vamos a realizar algunas actividades transversales que tienen que ver con las prácticas profesionalizantes, es decir, con el ejercicio de la profesión de traductor. Quizás abordemos temas como, por ejemplo, elaboración de presupuestos,
cómo contar palabras para elaborar un presupuesto, cómo tratar con los clientes, situaciones difíciles que nos pueden tocar, tipos de traducciones que son complejas y para las cuales tenemos que tener especial cuidado al momento de realizar un presupuesto o de realizar un cronograma de trabajo con colegas, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto a los contenidos de esta unidad, bueno, vamos a estar hablando del proceso traductor, de la organización de tareas, del cronograma que ustedes deberían poder elaborar y cumplir, de las distintas etapas del proceso traductor para no atrasarse, para poder ir cumpliendo las fechas previstas. Recuerden que ustedes tienen una fecha límite de presentación del trabajo final que se cumple al año de haber comenzado el espacio de tutoría. Entonces, la organización de las etapas de trabajo en el proceso traductor resulta fundamental. Vamos a hablar de la revisión, la importancia de la revisión en el proceso traductor, los tipos de revisión posibles. Vamos a hablar de procedimientos, técnicas y estrategias de traducción. Vamos a tratar de nombrar, manejar, digamos, analizar distintos autores que han tratado de clasificar de alguna manera las principales técnicas de traducción que se ven involucradas en un proceso de traslado, digamos, de la lengua meta a la lengua, perdón, de la lengua origen a la lengua meta. Vamos a tratar de validar aquellos autores que sean los más pertinentes, si se quiere, para el abordaje de este punto previsto en el reglamento. También vamos a refrescar conceptos, problemáticas típicas involucradas en la traducción literaria y técnico-científica, a los fines de que ustedes puedan, de alguna manera, identificar más fácilmente aquellas técnicas que van a tener que aplicar en los problemas típicos de la traducción que estén relacionados con el género, con el tipo de traducción que tienen entre manos. Y luego también vamos a abordar el punto fundamental de la lingüística contrastiva, es decir, este contraste, esta comparación entre el inglés y el español y aquellos puntos, ya sea desde el punto de vista semántico, léxico, desde el punto de vista pragmático, desde el punto de vista fonológico, desde el punto de vista gramatical, etcétera, etcétera, que plantean problemas a la hora de traducir una obra del inglés al español, ya sea en el ámbito literario o en el ámbito técnico-científico. Y por último, en este módulo número 2, normalmente ya cuando ustedes han completado la tarea de elaborar el segundo trabajo práctico, vamos a pensar espacios de intercambio, muy probablemente a través de videoconferencias por Skype, para charlar, para simular de alguna manera una instancia de defensa del trabajo final y abordar cuestiones puntuales, dudas puntuales que puedan surgir y que tengan que ver con ese momento de defensa, una vez que ya el trabajo ustedes lo han terminado, lo han presentado, ha sido, por decir de alguna manera, aprobado para defensa. Bueno, ¿cuáles son las cuestiones fundamentales que ustedes tienen que tener en cuenta para esa instancia de la defensa? Que por lo general se hace por videoconferencia. Bueno, espero que hayan quedado claros estos contenidos y objetivos del módulo número 2. Recuerden que si existen dudas, por supuesto podemos seguir trabajando sobre estas ideas, sobre estas pautas en los espacios de intercambio de cada una de las semanas de trabajo que tenemos por delante. Los dejo entonces con estas explicaciones y nos encontramos en los espacios pertinentes para seguir elaborando las ideas involucradas en este segundo módulo. Muchas gracias.